Vamos a ver en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo del versículo 19 al 28, pero la verdad vamos a terminar todo ese capítulo donde encontramos cómo se estableció una red de discípulos, cómo uno va llamando a otros, una red de discípulos. ¿Cuánto le dan al Señor la gloria? ¿Cuánto le dan al Señor la gloria? ¿Cuánto le están pidiendo a Dios sus discípulos? ¿Cuánto le están pidiendo al Señor que se glorifique de manera especial en sus vidas? Amén. Leemos la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Dice la palabra: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo entonces: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bendecimos el nombre del Señor, honramos a nuestro Dios. Amén. La palabra que estamos leyendo en esta noche tiene que ver con una red de discípulos. Se sentaron rapidísimo, hermanos. Colóquese un momentico en pie por un discípulo. Alabado sea Dios. Levanta tu mano derecha al cielo y dile al Señor: Señor, yo quiero que tú me des una red de discípulos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. ¿Cuántos de corazón quieren su red de discípulos? Una red de discípulos es hacer un discípulo, tener un discípulo, y ese discípulo se multiplica y hace otros, y esos hacen otros. Bendito es el nombre del Señor. Cuando vemos el ministerio de Jesús, aunque Jesús era el Hijo de Dios, pero Él necesitó aquí en la tierra quien fuera su vocero. Diga conmigo: Jesús necesitó un vocero. Un vocero es una persona que habla en nombre de otra, y esa voz que abrió camino para Jesús no fue otro que Juan el Bautista. Este Juan el Bautista, que humanamente era de la familia también de María. Recuerden que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era pariente de María. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran familiares, eran primas. Luego Juan el Bautista y Jesús, en cuanto a la carne,
ellos también tenían algún parentesco. Juan le llevaba 6 meses, era mayor 6 meses que Jesús. Lo importante es esto, amados hermanos: Jesús siempre va a necesitar, aunque Él es Dios, pero Él va a enviar un mensajero delante de Él. Toda la Biblia dice que Dios envía delante de Él al profeta Elías. Y le quiero decir, amados hermanos, usted y yo somos ese Elías. Siempre que Dios se va a glorificar, como dice la Escritura, Él ha enviado un mensajero, ha enviado a su siervo. En ese caso fue Juan el Bautista, un hombre que, dice la Biblia, habitaba en el desierto, que vestía de una manera aparentemente extraña, porque su vestido era de piel, ¿sí? Dice, tenía un cinto de cuero, su comida era langosta, no langosta marina, eran grillitos, langostas. Y pues en el Medio Oriente, en China, todo eso es muy común comer, así como aquí los santanderianos comen hormigas, pues allá también, allá se comen langosticas. Y dice la Biblia que él comía langosta y miel silvestre. Pues, amados hermanos, este Juan fue ese mensajero, fue el primero. Y yo quiero que usted vea aquí a través de la palabra cómo Juan se convierte en ese líder a través del cual se empieza a conformar una red de discípulos para Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ese versículo 19 comienza diciendo: este es el testimonio de Juan. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y lo primero que todo discípulo debe hacer para establecer su red, amado hermano, es dar testimonio del Señor. Ahí comienza diciendo: este es el testimonio. La pregunta es: ¿qué testimonio somos nosotros y qué testimonio estamos dando? Dice que cuando el testimonio que él dio fue este: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le dijeron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Cómo se definió Juan a sí mismo? Se definió como la voz de uno que clama en el desierto. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, nosotros no vamos a ir a dar testimonio de nosotros mismos. No nos vamos a predicar a nosotros mismos. Está bien, contamos testimonios de las cosas hermosas, bonitas que el Señor hace, pero el testimonio que damos es el testimonio de Cristo, de quién es el Hijo de Dios y qué hizo Él. Gloria sea a Dios. Le preguntaron: ¿eres el Cristo? Dijo: no. Le preguntaron: ¿eres Elías? Él dijo: no. Aunque más adelante Jesús mismo dice: este era el Elías que había de venir. No precisamente porque Juan fuera un Elías reencarnado, no, sino que ese Elías no es nada más ni nada menos sino un mensajero del poder de Dios, y nosotros debemos ser esos. ¿Cuánto le dicen al Espíritu Santo? Querido Espíritu Santo, yo quiero testificar de Jesús con poder. ¿Cuántos quieren testificar de Jesús con poder? Amén. Él se define, Juan se define a sí mismo como una voz que clama en el desierto. Y miren, amados hermanos, con tanta frecuencia el hombre de Dios, la mujer de Dios, pareciera eso, pareciera alguien que le clama a las paredes. Imagínese
una voz en el desierto, una voz en la soledad. Pareciera como una voz que nadie va a escuchar. Sin embargo, no es así. Aunque todo discípulo del Señor, con frecuencia, podemos sentirnos sencillamente como una voz que clama en el desierto, no es así. Esas voces terminan siendo oídas. Esas voces terminan siendo escuchadas. Cuando vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 40, al libro del profeta Isaías se le ha llamado la Biblia en miniatura. ¿Cómo se le ha llamado al libro del profeta Isaías? La Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. El libro de Isaías comienza mostrando la condición de pecado del hombre, al igual que en el comienzo, en Génesis, encontramos la caída del hombre. En el libro de Isaías se cierra con el cielo nuevo, la tierra nueva y la gloria de Dios, en el capítulo 66. Y Apocalipsis, el libro número 66, también nos muestra la gloria de Dios, la venida del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Verbo de Dios, el que viene a establecer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y es interesante que el capítulo 40 de Isaías, que correspondería como al libro 40, que el libro 40 es el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27. El libro 40 correspondería al primer libro del Nuevo Testamento. Y en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40 precisamente tiene una ruptura. Y es que en el capítulo 40 se anuncia a Juan el Bautista. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Aunque este pasaje no solamente es eso, este pasaje también significa consolad, consolad a mi pueblo. Dios tiene palabras de consuelo. Y el Nuevo Testamento no era otra cosa sino la llegada de la redención, del consuelo, de la gracia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 2: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Este fue el ministerio de Juan el Bautista. Se dice que Juan, cuando comenzó su ministerio, no sabemos exactamente cuánto tiempo antes de la aparición de Jesús comenzó Juan a predicar. Posiblemente un año antes. Pero dice la Biblia que Juan habitaba en el desierto y se hizo famoso. ¿Saben qué hacía Juan? Juan hizo en el desierto un camino.
Y se cuenta en la historia que ese camino Juan era un camino bien recto y bien planito, como una calle de honor. Pero Juan no permitía que nadie entrara por ese camino. Y la gente salía a escuchar la predicación de Juan en el desierto. Y lentamente de los pueblos, de las aldeas, empezó a llegar gente. En otras palabras, la voz en el desierto comenzó a ser escuchada. Diga conmigo, la voz en el desierto comenzó a ser escuchada. Y Juan bautizaba mucha gente. Y amados hermanos, hasta que un día Jesús apareció. Pero cuando Jesús apareció, Él entró por ese camino. Y amados hermanos, es el momento donde se cumple lo que está ahí en Juan 1:29. Dice Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan al Señor la gloria? Escúcheme, amado hermano, ni en el comienzo de su ministerio, Jesús siendo el Hijo de Dios, ni siquiera en ese momento Él comenzó su ministerio solo. Él necesitó un mensajero. Él usó a un mensajero. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y amados hermanos, en esta época también Dios no se va a revelar a las vidas. Las vidas no van a conocer a Jesús hasta que haya un mensajero, una persona que se atreva a levantar la voz, alguien que pueda hacer como esa voz que clama en el desierto, que le dice a la gente: arrepentidos, que le dice a la gente: el Señor viene pronto, que llame a las almas a la transformación, al cambio, al arrepentimiento. Habrá en esta noche, en este lugar, discípulos como Juan, dispuestos, amados hermanos, a darlo todo. ¿Será que sí? La Biblia dice que multitudes venían a Juan. Sin embargo, Juan sabía que el verdadero trabajo no era lo que él hacía, sino en preparar a la gente para que tuviera un encuentro con Jesús. Amén. Para preparar un pueblo para Dios. Ahora veamos cómo se multiplica esa red. En el versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué pasó? Siguieron a Jesús. Note la diferencia. Juan tiene discípulos. No se nos dice exactamente cuántos discípulos tenía Juan, pero ahora viene algo. Juan ya ha bautizado a Jesús. El Espíritu Santo ha descendido sobre Jesús en forma de paloma,
Pero Jesús empieza a ir. Dice que al otro día Él volvió y allí estaba Juan con sus discípulos. Y dos de los discípulos escucharon a Juan decir otra vez: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El primero es Juan. Él está dando testimonio de Jesús. Él está diciendo a la gente que detrás de él viene uno que es más poderoso que él. Juan le está diciendo a la gente que ni siquiera él se considera digno de amarrarle el calzado. Pero ¿sabe qué es lo que Juan quiere? Que realmente sus discípulos sigan al Señor. Y escuchen, hermanos, en las redes a veces los discípulos primero se encariñan más con su líder, se encariñan más con su padre espiritual, con su madre espiritual, a veces aún más que el Señor. Pero escúcheme, en la medida que el líder, que el padre espiritual hace un buen trabajo, se va dando un cambio. Llega un momento donde ese discípulo se da cuenta que él está siguiendo es a su Señor y que debe servirle al Señor. Ya estos dos ahora empiezan a buscar directamente a Jesús. Versículo 38: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí donde moras tenía una connotación. En la antigüedad no era como hoy en día, que hay una escuela, que hay una universidad y la gente se matricula, se inscribe en la universidad o en el colegio y empieza a asistir a clases y va un ratico por la mañana y luego por la tarde, y están ahí 40 estudiantes en un salón y el maestro les dice algo y chao. No, en la antigüedad realmente el discípulo se iba a vivir a la casa del maestro. Si el maestro lo recibía y lo aceptaba, entonces el discípulo se iba a vivir a la casa del maestro. Y los maestros, pues no eran muchos los discípulos que tenían. Imagínense, porque si vivían con él, si caminaban con él, por eso Jesús también, aunque tuvo muchos seguidores, sus discípulos realmente fue un grupo pequeño. Cuando ellos le dicen: Rabí, ¿dónde moras?, es porque ellos querían tomar la decisión de hacerse discípulos, de aprender, de irse a la casa de su maestro. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aunque Jesús, dice la Biblia, realmente no tenía una casa. Jesús dijo: las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Versículo 39: le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Quiénes eran estos dos que siguieron a Jesús? ¿Quiénes eran estos dos discípulos de Juan el Bautista que ahora se van a convertir en esos discípulos de Jesús? Dice el versículo 40: uno era Andrés, hermano de Simón Pedro. Este era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es verdad que el momento crítico se va a dar en el capítulo 5 de Lucas, la noche, o mejor, al día siguiente de aquella pesca infructuosa,
donde los discípulos habían estado trabajando toda una noche y no habían conseguido nada. Pero realmente lo que yo quiero mostrar aquí en esta noche es cómo se va conformando una red. Diga conmigo, una red de discípulos. Un hombre comprometido como Juan hace un trabajo, pero ahora dos que yo creo que fueron de sus mejores discípulos terminan realmente siendo los del equipo de Jesús. Le damos la gloria al Señor, le damos la gloria a Dios. Amén. Entonces ellos son los primeros. Dice la Biblia, versículo 41, que Andrés halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres una caña, tú eres, y esto, hermano, esto es un Simón. Simón es esto, es un junco, es una cañita que se da a la ribera del río, en los pantanos. Pero ahora Jesús le dice a Pedro, Jesús le dice a Simón: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra, roca. Amados hermanos, es que Juan llevó a sus discípulos a un nivel. La Biblia dice, amados hermanos, Jesús hablando de Juan dijo: Juan fue una antorcha a cuya luz os abrigasteis por un tiempo. Eso le dijo Jesús a los discípulos de Juan cuando Juan fue decapitado. Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir esto, amado hermano: nuestros discípulos primero aprenden de nosotros, empiezan a vernos a nosotros, les servimos de modelo a los discípulos, pero llega un momento donde realmente ellos tienen que pasar a un nivel más alto, y es cuando ellos empiezan a relacionarse directamente con su Señor y empiezan a tener vida propia. ¿Saben por qué? Porque es ahí donde ellos se van a multiplicar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Nuestros pastores en la iglesia, la pastora Ruth, el pastor Carlos, el pastor Jonathan, han trabajado, amados hermanos, a mí me consta que han trabajado de corazón estos años y tienen unos discípulos preciosos. Y amados hermanos, ahora esos discípulos que tienen vida en el Señor, que ya no son unos discípulos de cualquier calidad, sino que son personas que verdaderamente, amados hermanos, se han enamorado de Dios, han pagado un precio, han perseverado. ¿Sabe qué? Ahora ellos están dando el otro paso, y es cuando esos discípulos se multiplican. Versículo 43, note, el siguiente día. Qué interesante que los versículos que estoy leyendo, gracias hermana, mire, ¿qué dice el versículo 29? El siguiente día. ¿Qué dice el versículo 35? El siguiente día, otra vez. Y el versículo 43, ¿qué dice? El siguiente día. ¿Sí? Es como si la palabra estuviera diciendo que hay niveles. Amén. Y miren, hermanos, cuando nosotros miramos una atarraya, ¿sí? Piensa en una atarraya. Una atarraya tiene un punto inicial, ¿cierto? Una atarraya tiene una argollita de donde salen los primeros puntos, y de ahí se van extendiendo, se van extendiendo. ¿Sabe por qué se de atarrayas? Porque mi suegro hace atarrayas. Y en la casa, uno siempre, él siempre estaba ahí con sus hilos, con sus plomos,
haciendo atarrayas y cada vez va pasando a un nuevo nivel, se va multiplicando, se va multiplicando. Aquí dice el versículo 43, el siguiente día. ¿Qué quiere decir? Todo no sucede al tiempo. Diga conmigo, en una red de discípulos hay procesos. ¿Qué hay en una red de discípulos? Procesos. Amado hermano, cuando un líder comienza su ministerio, al comienzo es una voz que clama en el desierto. Al comienzo es una voz, pero lentamente se van a congregar alrededor de él muchas vidas. De esas vidas van a quedar unos discípulos, pero discípulos comprometidos, visionarios, en los que el Señor se glorifica y los transforma, y que pasan de ser una caña a ser una roca. El Simón es la persona inconstante, inestable, es caña, es un junco. Y eso era Simón. Cuando uno ve la historia de Pedro, él, al comienzo de su ministerio, él muchas veces, entre comillas, la embarró. Pedro muchas veces salió con unas charadas que hasta el Señor lo reprendió. Pero quieren saber, llegó un momento donde ese Pedro afinó. ¿Cuándo afinó Pedro? De manera especial en el día de Pentecostés, cuando fue lleno de la presencia, de la gloria de Dios. Ahí encontramos un Pedro que es transformado, que es cambiado, que empieza a tener fruto para la gloria de Dios. Amén. Todo no se da el mismo día. Un día, al otro día y al otro día. Hay procesos. En una etapa suceden unas cosas, en otra etapa suceden otras, en otra acontece algo nuevo. Aquí noten que hay un tercer nivel de multiplicación. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Noten, aquí se empieza a correr la voz. Aquí ya son muchos hablando. Aparece ahora un Felipe que va a tener un papel protagónico también dentro de los discípulos del Señor. Este Felipe dice: halló a Natanael y le dijo, le empezó a hablar de Jesús. ¿De quién hablaban todos? ¿De quién hablaba Juan el Bautista? ¿De quién hablaba Simón? ¿De quién hablaba Andrés? ¿De quién le habló Andrés a su hermano Simón? De Jesús. Ahora Felipe, ¿de quién está hablando, hermano? Nosotros somos llamados a concentrarnos en dar testimonio de Jesús. Amado hermano, nosotros no tenemos que ponernos a pelear con la persona de allí porque es mormona, con la de allí porque adora imágenes, con el otro porque es de la falsa profecía. No, mi hermano, nosotros tenemos que concentrarnos en predicar a Jesús, en mostrarle a la gente que Dios los ama. Este Natanael, noten que de primerazo
rechaza lo que Felipe le dice. Felipe le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Qué había escrito Moisés? Es que Moisés, antes de morir, dijo: el Señor les va a levantar profeta. Y les dijo cómo. Moisés les dijo que Dios iba a enviar profeta mayor que él, y el que no escuchara a ese profeta sería cortado. Estaba hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso ahora Felipe le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Y Natanael, de manera honesta y todo, le dice: pero de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque Nazaret era un pueblo insignificante. Los reyes salían del pueblo de Belén. Belén era la ciudad de los reyes. Jesús nació en Belén de Judea, de la casa del rey David. Pero siendo pequeñito, él fue desplazado, tuvo que con su familia José, lo tuvieron que llevar a vivir a Egipto, huyendo. Allá en Egipto duró varios años, hasta su regreso, cuando ya es un jovencito. Y saben, amados hermanos, toda la gente, pero ya no regresaron a Belén. ¿A dónde regresaron? A Nazaret. Nazaret era el lugar donde José tenía su carpintería, donde tenían su vida. Y entonces la gente pensaba que Jesús era de Nazaret, y Nazaret era un pueblo insignificante. Entonces Natanael dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe no se enfrascó con él, sino le dice: ven y ve. Y cuando Natanael acompaña a Felipe y llegan donde Jesús, dice el versículo 47: cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y ahí Jesús está usando el don de conocimiento. En la vida de Jesús, el don de conocimiento fue tan importante. La Biblia dice que él no tenía necesidad de que el hombre le diera testimonio, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Es más, dice la Biblia que desde el momento cuando él escogió también a Judas, que desde el principio él sabía quién le iba a traicionar. En la vida de Jesús, una y otra vez, él usó el don de conocimiento. Cuando mandó a traer el burrito, le dijo a los discípulos: vayan a ese pueblo que está al frente de la montaña. Cuando vayan en el camino, al girar van a ver un burrito que está ahí. Es un pollino que nadie lo ha montado, tómenlo. Si cuando le estén tomando, los dueños le dicen que por qué están desatando al pollino, díganle que el Señor lo necesita y después lo devolverá. Y toda la vida de Jesús fue así. Cuando vinieron a cobrar el impuesto y no había dinero, Jesús le dijo a Pedro: ve, echa la red para pescar. El primer pez que saques tiene una moneda en la boca. Extraño, ¿no? Pedro fue al río y fue allá y sacó, y efectivamente el primer pez que sacó tenía una moneda en la boca, y con eso pagó el impuesto. Entonces Natanael, cuando Jesús dice: aquí un israelita en el que no hay engaño, el hombre le dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús tenía algo que Felipe todavía no había desarrollado: el uso de los dones espirituales.
Cuando Alma Lisman llegó a la iglesia, que estábamos así aquí, esto era un ranchito, iba hasta las columnas, no, eso era una casita una enramadita muy feita. Un día yo estoy predicando, pero en un momento el Señor me da una palabra y yo empiezo a dar la palabra, fue una palabra muy directa. Cuando termino la reunión, se me acerca una mujer y me dice: pastor, a mí me parece de muy mal gusto que a uno lo inviten a la iglesia, pero que al pastor le hayan contado toda la vida de uno. Y yo la miré y le dije: mucho gusto, me llamo fulano de tal, yo no la conozco y no sé de qué me está hablando. Y ella como que se confundió y me dice: no, es que cuando yo entré a la iglesia usted comenzó a decir de una mujer que estaba para suicidarse, de una cantidad de cosas, y la única que sabía eso es la señora que me invitó a la iglesia. Y le dije: discúlpeme, yo no sé ni quién la invitó. Y entonces le dije: mire, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y la llevé y le mostré en Primera de Corintios, le mostré lo de los dones espirituales y le dije: mire, es que la Biblia dice que el Espíritu Santo revela lo que hay en el corazón de la persona para que la persona se convierta. Y le dije: mire, yo no sé quién la invitó, por un lado. Por otro lado, lo que sí sé es que si Dios hizo eso es porque la ama y porque Dios la quiere bendecir. No tenga temor, usted está en el lugar correcto. Y Alma, que había sido una mujer de televisión, una compositora, después ella volvió a los Estados Unidos. De hecho, ahora está allá. Bueno, aunque a veces está allá, a veces está en Francia, a veces está en Venezuela. Bueno, fue tocada directamente por el Espíritu de Dios en un don de revelación. A veces los discípulos no van a ser tocados por lo que nosotros digamos, pero el Espíritu sí los conoce. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen al Señor? Y amados hermanos, ahora Natanael dice ahí, este hombre responde, versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? No, muchacho, eso no es nada. Eso no es nada. Le dice: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya cuando llegamos al capítulo 2, ya Jesús está con los 12. Ya hay 12. Y amados hermanos, sigue formándose una red de discípulos. ¿Quién hace la obra? El Señor. ¿Qué se necesita? Gente que hable. Amén. Un discípulo consagrado, un discípulo que clame. No importa que al comienzo parezca una voz en el desierto, pero esa voz en el desierto empezará a ser escuchada y empezarán a aparecer los discípulos que dan fruto. Aparecerán los Andrés, aparecerán los Simones, aparecerán los Felipes, aparecerán los Natanael. Y amado hermano, cuando te des cuenta, tú habrás sido el mensajero que Dios utilizó para establecer su reino con poder. Le damos la gloria a Dios. Amados hermanos, estamos haciendo la obra del Señor. Escúcheme por un momento. Estamos a punto
de iniciar un proceso grande. Con la ayuda del Señor, en el resto de este año y todo, vamos a iniciar el proceso de ampliación del templo. Todo va a ser por etapas. Lo que Dios ha hablado sobre nosotros se cumplirá. Y amado hermano, cada uno de ustedes está llamado a ser ese instrumento. El pastor Carlos nos motivaba a invitar al encuentro con Dios. El domingo vamos a entregar unas invitaciones. Amado hermano, el encuentro con Dios no es realmente para los discípulos, es para las personas nuevas. Amén. El encuentro con Dios, realmente la iglesia aporta tanto para que el encuentro salga adelante, porque económicamente, amado hermano, el encuentro no es ningún, usted lo sabe, es una inversión para las personas, pero es una inversión preciosa porque le brinda a las personas la oportunidad realmente de tener un encuentro con Dios, con ellos mismos, con su familia, con su futuro. Esta noche se ha clamado por el encuentro. ¿Qué se necesita? Voces que hablen. Es verdad que ya hay un buen grupo de personas que están de candidatos, pero amados hermanos, qué hermoso, hermano, que no llevemos solamente 50 o 60. Pues si llega el momento que tengamos que hacer simultáneamente 2, se hacen 2 o 3. Por ahora, amados hermanos, que este próximo encuentro sus discípulos puedan estar ahí, sus familiares puedan estar ahí, sus amigos, invítelos al encuentro. La voz que clama en el desierto no se pierde, da fruto para la gloria del Señor. Hágale un caminito al Señor como lo hizo Juan. Llegará el momento que aparecerá el Señor y caminará por ahí y marcará la diferencia. Puestos en pie, bendito sea el nombre de Jesús. Santo.